Bueno, gente, muchísimas gracias. Como decía Darío, bueno, gracias por la invitación, gracias Darío. Y en particular la invitación para mí también fue un desafío muy grande porque cuando uno está mezclando cuestiones que tienen que ver con tecnología y política en distintos lados, y hablar de derechos humanos y tecnología también, puede abordarlo desde muchísimos frentes, ¿no? Muchísimos frentes. Y este en particular, que tiene que ver con la tecnología y los derechos del trabajador y los gremios, hay mucho material, digamos, apenas me lo tiraron a la invitación, hay muchísimo material sobre lo que es la defensa de los derechos del trabajador con respecto a la incorporación de tecnología en los modos de trabajo. Pero hay muy poco de producción sobre lo que es tecnología para la disputa gremial, ¿no? Entonces, por eso un poco que estuvimos conversando también de cómo se podían recuperar otro tipo de experiencias. Yo no sé si les voy a contar mucho sobre software libre, cultura libre y el FreeSol, porque en 15 minutos tengo que contar otras cosas que también son re importantes, pero al que quiera y la que quiera me puede escribir y seguimos charlando después. En mi caso, me pareció muy interesante analizar el caso de un grupo de activistas que se llama Anonymous, que ha tenido muchísima relevancia en diferentes movimientos sociales de todo el mundo. Y bueno, les voy a compartir una pequeña presentación en un segundito. Antes que nada, quiero aclarar, no conformo parte de este grupo, no conozco a nadie de este grupo, no hago cosas como hacen este grupo, pero me parecía muy interesante, por lo menos, poder mostrarlo para que sepan que este tipo de cosas existen en el mundo y creo que también hay algunas personas en Argentina que toman algunas cosas de este grupo. Para empezar, bueno, quería definir un poquito qué quiere decir el hacktivismo, por decirlo, que es un nombre que se puso. Si uno busca en la Wikipedia, es la utilización no violenta de herramientas digitales persiguiendo fines políticos. Dice no violenta, después vamos a ahondar un poquito más en las metodologías de trabajo que tiene este grupo en particular, pero Anonymous en particular es un grupo que fue muy conocido y que hace poquito ha tenido una relevancia de nuevo porque en las protestas, Adriana está compartiendo la pantalla y dejó de presentar la mía. A ver, dame un segundito. Reanudar mi presentación. Les pido por favor que no me interrumpan la presentación porque si no, no vamos a demorar más. Y hay otros dos compañeros que tienen mucho para decir también. Bueno, no, lo que estaba comentando es que Anonymous se empezó a hacer muy conocido de nuevo ahora en el año 2020 porque tuvieron participación en las movidas antirracistas de Estados Unidos de este último tiempo, cuando fue asesinado por la policía George Floyd en Estados Unidos. Anonymous hizo unas declaraciones y ya les voy a contar un poquito más sobre eso. Pero quería empezar a contar de dónde surgió y quiénes son. Bueno, quiénes son, en realidad, me gustaría también que sepamos que es solamente gente en Internet. No es grupo de programadores encerrados en un departamento o en un garage o ese tipo de cosas, sino es gente que usa todos los días Internet, como podría ser cualquiera de los que estamos en este momento acá, estudiantes, trabajadores y usuarios, ¿no? Y no hay una estructura orgánica, no tienen líderes, ese tipo de cosas, pero me gustó mucho la definición. Hay un documental que después les voy a recomendar, donde le hacía una entrevista a uno y me gustó mucho la definición que daba este miembro sobre cómo se definen. Dice, Anonymous es un grupo en el mismo sentido que una banda de pájaros es un grupo. ¿Cómo sabemos que una banda de pájaros es un grupo? Porque viajan en la misma dirección. En cualquier momento otras aves pueden sumarse, irse o cambiar de dirección completamente, ¿no? Digamos, es como van siguiendo como líneas, ¿no? Líneas de trabajo, defensas de derechos y demás. No hay una organización estricta. Y principalmente las líneas de trabajo que tiene esta agrupación es defender las libertades en Internet.
En ese sentido, casi todas las acciones que van tomando tienen que ver con ir en contra de la censura, en contra de la libertad de la circulación del conocimiento, en contra de las dictaduras, en contra de la opresión y a favor de todo tipo de libertad en Internet y, por supuesto, en la vida física, decía uno también. En la vida física, entiéndase que me gustaría, ya abrir el paraguas diciendo que todas estas discusiones que estamos teniendo en este momento sobre los medios digitales para la acción política no disputan sentido con las otras formas que tenemos más interiorizadas de la forma física, sino que son complementarias. Una pequeña historia. ¿De dónde surgió esta agrupación? Esta agrupación surgió principalmente como un grupo de gente que charlaba en unos foros, en unas páginas de internet, que se llama 4chan, y que tiene como varios canales para discutir temas. Es como una página en donde vos te metés a discutir temas nomás. Y había un canal que era para discutir temas random. Y ese canal que tenía temas random te permitía a vos escribir cosas sin decir quién sos, ¿no? De manera anónima. Entonces, si uno entra a ese canal, va a ver que todas las intervenciones que hay dicen anónimo. O ese no se sabe quién escribió ni quién contestó. Y resulta que en ese momento se empezó a dar que había una radio en Estados Unidos de un tipo, un neonazi, que en su programa de radio incitaba a matar negros. Y decir cosas como la supremacía blanca y ese tipo de cosas. Y entonces en este foro anónimo empezó como alguien tiró en este foro que era para hablar de cualquier cosa, che, no puede ser que esta persona esté fomentando que se vayan a matar negros, etcétera, algo deberíamos hacer, lo que sea. Y aparte era un foro en el que la gente se reía. De hecho, 4chan es donde surgió el concepto de meme y surgieron los primeros memes que todos nosotros compartimos hoy en día para reírnos de cosas, ¿no? Entonces era una forma de acción política digital un poco chistosa también, ¿no? Crear memes para quejarse de cosas y ese tipo de cosas. Entonces, la primera acción que tuvieron en ese sentido fue trolearlo, como le decían, o boludearlo, podríamos decirlo en términos argentinos, al conductor del programa de radio. Y lo llamaban y le hacían bromas por teléfono. Agarraban y le decían, che, no entiendo eso de matar negros, ¿por qué hay que hacerlo? Hay que usar una lanza, se pueden cocinar, me lo puedo comer, así. Y lo llamaban al programa de radio y le decían todo ese tipo de cosas todo el tiempo, hasta que se hartó, hizo una denuncia, el tipo, qué sé yo, y después le bloquearon la página de internet de este programa de radio hasta que el tipo, después de un año, canceló el programa de radio. Ese fue el primer caso en el que alguien dijo, sí, somos de Anonymous y estamos haciendo esto, ¿no? Digamos, el siguiente caso, que fue donde se hizo conocido mundialmente esta agrupación, fue contra la Iglesia de la Cienciología, que se llama, que es una iglesia como si nosotros dijéramos la Iglesia Universal, por ejemplo, acá en Latinoamérica. Con la diferencia, digo, que esta Iglesia de la Cienciología tenía algunas prácticas muy turbias para perseguir a personas que la criticaban. Entonces, por ejemplo, si alguien en internet publicaba algo en contra de la Iglesia de la Cienciología, le hacían carta de documentos, le hacían denuncias, le hacían denuncias de las páginas también para que se las dieran de baja, contrataban detectives privados para perseguir a la gente también. Entonces, esta discusión entre Anonymous y la Iglesia de la Cienciología empezó porque un flaco de Anonymous accedió a un video en donde aparecía Tom Cruise hablándole a los feligreses de la Iglesia de la Cienciología como una especie de seminario de formación interna, y en el que Tom Cruise aparecía muy poco agraciado, decía cosas muy polémicas también. Entonces lo subieron a YouTube. La Iglesia de la Cienciología hizo una denuncia para que dieran de baja ese video. Entonces un grupo de gente que estaba en este foro empezó a publicar ese video en un montón de cuentas de YouTube, en Facebook, en Twitter, en páginas personales, mandárselo a periódicos para que publicaran ese video, etc. Y se armó todo una batábula que empezó con que la Iglesia de la Cienciología empezó a poner plata para
para pagarle a detectives privados para identificar quién era este, y se subió en escala. Y eso que subió en escala, en un momento que se iba aprendiendo la gente, se organizó una protesta masiva diciendo, bueno, gente, tal día vamos a salir todos a donde haya un templo de la Iglesia de Cienciología y nos vamos a parar al frente diciendo que tenemos derecho a poder habitar Internet y decir lo que nosotros pensamos en Internet, poniendo unos carteles, y con la única consigna es que hay que ir con la cara cubierta para no ser identificado, porque todos somos anónimos, ¿no? Era un poco esa la consigna. Y ahí es donde se tuvo notoriedad pública, porque eso pasó al final a miles de personas en cada ciudad de Estados Unidos. O sea, como si ustedes miran después el documental, van a ver que las personas decían que pensaban que iban a ser 10, 15, 20, 50, y se sorprendiendo siendo miles de personas en la calle, poniéndose todos la máscara y diciendo somos anónimos. Algunas de las cosas que hicieron en esta disputa que me pareció interesante son cosas que digo, no son tan polémicas. Por ejemplo, empezaron a hacer, la iglesia esta tenía un 0800 donde atendían a los feligreses. Entonces empezaron a hacer esto de las llamadas telefónicas que le hacían a la radio, pero a esa línea de teléfono. Entonces, cada vez que alguien quería llamar a esa línea de teléfono, le daba ocupado. Y aparte le hacían preguntas tontas también a la gente de la iglesia. Dice, bueno, entonces si Dios existe, ¿por qué yo soy malo? ¿Qué sé yo? Cosas por el estilo. Después le empezaron hicieron campañas de mails. Entonces le decían a todo el mundo que tenía que mandar mails a las cuentas de mail de la Iglesia de la Cienciología con consignas, con cosas, etc. Entonces, ese tipo de mails son imposibles de distinguir esos mails de lo que sería un spam. Entonces, hace que sean inutilizables las cuentas de mail de esas personas, ¿no? Más o menos, Anonymous, la Iglesia de la Cienciología después publicó algunas de las cosas que le pasaron en esta temporada y recibieron cerca de 8.360 llamadas telefónicas, 3,6 millones de mails, 141 millones de intentos de acceso a las páginas. Porque esa es otra, intentaban acceder todo el tiempo a las páginas para que se sobrecargara y la otra gente no puede, y la gente que quería entrar a la página de la iglesia no pudiera entrar. 10 intervenciones en edificios públicos, dice graffiti y ese tipo de cosas, y 22 llamadas de amenaza de bomba. Y después, el caso por el que más se conoció Anonymous en el resto del mundo fue por Wikileaks. Wikileaks es una organización también anónima y de comunicación creada por Julian Assange, que básicamente lo que hizo fue crear una página en internet donde publicó información, cables, comunicados censurados y ocultos de principalmente el ejército de los Estados Unidos, mostrando cómo Estados Unidos había, con sus ejércitos, había masacrado civiles en diferentes guerras. Y a partir de ahí empezaron a hacer una campaña como, bueno, aquel que tenga información sobre gobiernos que son poco éticos, que nos la mande y nosotros la subimos. Por ejemplo, ustedes se acordarán de lo que fue los Panama Papers. Los Panama Papers también fue una investigación que se hizo junto con Wikileaks y eso se publicó después ahí en Wikileaks para después publicarlo en un montón de medios, etc. Bueno, una cosa que ocurrió en ese momento fue que Wikileaks recibía donaciones y PayPal, Amazon y creo que fue, a ver cuál era la otra página, Mastercard, creo, no me acuerdo. Sí, PayPal, Amazon y Mastercard le bloquearon las donaciones a Wikileaks. Entonces lo que hizo Anonymous fue bloquearle las páginas a PayPal, a Amazon y Mastercard para que pudieran, bueno, nada, liberar esas donaciones. Después, en el 2011, algunas acciones que fueron interesantes fue la intervención en lo que fue la primavera árabe, que fue principalmente en las protestas de la dictadura de Túnez y en Egipto. En Túnez utilizaban este tipo de tecnología que estaba comentando Darío, que es de utilizar sistemas de comunicación por Bluetooth para poder asegurar la comunicación de los que estaban haciendo protestas, además de filtrar información del gobierno y ese tipo de cosas. Y en Egipto en particular, una acción que fue interesante fue que el gobierno de Egipto en un momento decidió como apagar internet, por decirlo así.
Entonces, Anonymous junto con otra gente lo que hizo fue utilizar de vuelta la tecnología vieja. Me hace pensar en esto de la caducidad o no de diferentes tipos de tecnología. La tecnología vieja de los módems de internet por teléfono para poder armar sus propias redes de internet y poder mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo dentro de Estados Unidos en ese momento. Y otro movimiento del 2011 que fue interesante fue el de Occupy Wall Street, que fue un grupo de gente de Estados Unidos que hizo protestas más que nada porque las empresas, bueno, Wall Street, ustedes saben, es el mercado de valores, empresas gigantes, cotizan en miles de millones de dólares y la gente se estaba quedando sin trabajo en esa época, se moría de hambre, había denuncias públicas de fraudes electorales pagados por algunas empresas y más. Entonces se hizo como una especie de sentada en la puerta del edificio de Wall Street y Anonymous participó también en esa sentada. No quiero seguir agregando, pero me parecía que era interesante tomar algunas de las principales acciones. Y hice acá un conteo más o menos de acciones importantes por año. En el 2011 hicieron 25, en el 2012 33, en el 2013 20, en el 2014 7. Me refiero a acciones a cada una de estas grandes campañas que yo les estaba contando recién, por ejemplo. Entre ellas, diferentes tipos de acciones. Por eso les quise mostrar una que era en contra de la censura de Internet, otra en contra de ciertas dictaduras, otra por la libre circulación de información clasificada importante para poder mostrar cosas. También participaron para desarmar redes de pornografía, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y vuelvo a tomar el caso de Black Lives Matter, que es las protestas en contra del racismo de Estados Unidos de este año, que viene de hace muchísimo la movida, ¿no? Pero ahora se hizo de vuelta relevante por este caso del asesinato de una persona negra en Minneapolis principalmente. Entonces, Anonymous de vuelta salió con un video público apoyando este movimiento, intervino todas las radios policiales digamos, de ahí de Minneapolis, pasando canciones en contra de la policía en la propia radio policial y sacaron filtraciones de un montón de información. Entonces, habiendo contado todos estos casos, quería hacer un pequeño relevamiento de metodologías de trabajo de esta organización y quise hacer como una especie de distinción también entre aquellas que son totalmente legales, aquellas que son un poco grises y aquellas que son totalmente ilegales, ¿no? Entonces, digamos, a sabiendas. Entonces, por ejemplo, esto lo saqué de algunos manuales de difusión diciendo, bueno, qué podés hacer vos y cómo sumarte y cosas por el estilo. Y también obviamente, hay informes de agencias de seguridad hablando también de esta organización para poder identificarla y demás. Entonces, si ustedes buscan en internet pueden encontrar mucha gente que analiza este caso. Entonces, las metodologías de trabajo que utilizan ellos principalmente invitan a organizar protestas locales con consignas claras, con buenos mensajes y con una sincronización de actores. Por otro lado, otra metodología es esto que estábamos diciendo de saturar las cuentas creando campañas de mail, le dicen mail flood, enviando campañas de mail masivas, digitales y físicas a las cuentas de mail importantes, como esto, una cosa que decía ahí que eran bastante efectivas en el sentido de que interrumpen el flujo de trabajo porque son incapaces de distinguir entre mails que son spam y que no son spam en este caso porque no cuenta con mail spam, este tipo de cosas. Crear páginas que centralicen las denuncias y concentren las noticias, es decir, hacer una página de internet donde puedan centralizar la información que se tenga para el motivo que se está trabajando en particular. Visibilidad de videos o noticias, estas prácticas de SEO para posicionar ciertos temas en los buscadores o en las redes de internet o en las redes sociales. También esto de buscar documentos ocultos. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, ver los balances de las empresas que están puestos de manera pública, pero bastante escondiditos. Bueno, hacerlas públicas y decir, mirá,
gana tanto, hicieron esta inversión, favorecieron a tal empresa, ese tipo de cosas. La otra práctica era esta de Black Fax, que es, a mí me pareció muy chistosa porque uno se olvida que todavía la gente usa fax, especialmente las grandes organizaciones usan fax porque es una forma de manejo también legal, ¿no? Y de respaldo. Entonces, ellos lo que hacían también era enviar permanentemente fax en negro para gastarles todo el papel y la tinta. Y eso, bueno, nada. Después tenemos otras metodologías que son ya más grises, podríamos decirle, que hay gente que se queja, pero hay gente que también las defiende, que es, por ejemplo, le dicen doxing a poner públicamente información personal de alguien, ¿no? Digamos, si esa información yo la conseguí en una red social o lo que sea, principalmente está pensado como forma de escrache, ¿no? Escrache o campaña, o poner el cuánto gana, si es información pública muchas veces, pero podés poner cuánto gana y cuál es el mail de cada uno de tal grupo, con el uno está de acuerdo, lo pone a disposición y bueno. Después, esta otra que se llama DDoS, que es una forma de bloquear las páginas de internet, básicamente se compara con los que son las sentadas. Según en el video, si ustedes después lo ven, van a encontrar que dice, supongamos que nosotros no queremos que gente entre a, no sé, McDonald's, por ejemplo. Entonces, una cosa que podemos hacer es sentarnos un montón de personas al frente de la puerta de McDonald's y hacer que la gente no entre a McDonald's, digamos, como forma de protesta. Esa es una forma de protesta muy común en diferentes lugares del mundo. Bueno, el DDoS es como una especie de sentarme en la puerta de acceso de las páginas de internet. Entonces, le decís por ejemplo, podríamos hacer que 1 millón de personas traten de entrar a una página de internet al mismo tiempo y la gente que quiera entrar de manera como usual, digamos, para hacer una compra, por ejemplo, ahí no podría hacerlo porque está saturado el servicio. Eso es lo que se llama DDoS en general. Y otra forma de protesta es el web deface, que se llama, que es modificar una página web en particular. Esto lo podríamos comparar con lo que son los grafitis en las calles o los grafitis en la puerta de una empresa. Suponiendo que seguimos quejándonos de McDonald's, vamos y le pintamos, no te voy a comprar más en la puerta de McDonald's también. Ahí es gris. Y después, obviamente, algunas metodologías ilegales que son sacarle el mail personal, sacarle la cuenta a una persona, entrar a los servidores de una empresa y sacarle documentos que pueden después publicarse y ese tipo de cosas, que esas son abiertamente ilegales, no son las que se hacen todo el tiempo, sino que más bien se trata de ir por las otras vías, digamos, ¿no? Y en uno de estos informes de empresas de seguridad informática que hacen análisis, encontré esto que es como una especie de ciclo de organización de campañas de Anonymous, en donde la idea dice, bueno, tenemos un ciclo de 1 mes. Esto obviamente al principio no pasaba, pero ha pasado en algunos casos. Tenemos un ciclo de 1 mes. El día 1 anunciamos públicamente que vamos a hacer una operación. Después de esto nos juntamos los que tengan ganas, se juntan los que tengan ganas de hacer eso y se fijan algunas cuestiones como analizar qué personas son las que están involucradas, de qué manera se va a trabajar, cuáles son los medios, cuáles son las formas y demás. Después de eso se busca información, se publica de manera pública, etcétera, etcétera. Eso pasan 15 días. A los 15 días, la segunda comunicación diciendo, mírenlo, que nosotros nos estamos quejando y ustedes no van a poder zafar de esta, etcétera, etcétera. Y así se sigue con la búsqueda de información y la publicación hasta una tercera advertencia, por decirlo así. Eso es como una especie de campaña que hace Anonymous. Quería hacer un pantallazo súper rápido, eran 15 minutos nomás, no sé si me pasé de eso, pero
me pareció interesante presentarlo de esta manera. Si quieren más información, por ejemplo, pueden empezar viendo el documental Somos Legión, que está cargado en YouTube si quieren.